Hola lectores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal y hoy quiero hablarles un poco más de cómo escribir novela histórica. Algo que les había comentado en los videos anteriores era que en la novela histórica es muy importante justamente la ambientación. Cómo vamos a crear ese mundo nuevo que le queremos presentar al lector. Es importante entender esa parte. Es un mundo nuevo, es un mundo que el lector no conoce y que aunque estemos hablando del mismo país, es un mundo diferente. Muchas veces cuando estoy escribiendo mis novelas, aunque siga hablando de México, no es el mismo México el de Iturbide, que el de Porfirio Díaz, que el de Zapata, como no es el mismo México que si estuviera describiendo algo en el México prehispánico, en la colonia o en el México revolucionario. Implica mucha investigación sobre los edificios, cómo han cambiado los edificios, cómo ha cambiado la comida, cómo habla la gente, cómo se viste, todo eso tenemos que representar en una novela. Una novela histórica tiene que ser un viaje en el tiempo para el lector. Y si no conseguimos que el lector se ambiente dentro de ese otro México o otro tiempo, entonces no está funcionando la novela histórica. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos sobre cómo se puede ir ambientando. El primero es de los Reyes Malditos. Noten cómo describe, este es del capítulo 4, el cuarto de los Reyes Malditos. El capítulo se llama Notre Dame era blanca. Los arqueros habían formado un cordón para mantener a la multitud alejada del estrecho atrio. En todas las ventanas se peñaban cabezas de curiosos. La bruma se había disipado y un sol pálido alumbraba las blancas piedras de Notre Dame de París. El edificio había sido terminado hacía solo 70 años y se trabajaba continuamente para embellecerlo. Poseía aún el brillo de lo nuevo. La luz acentuaba el arco de sus ojivas y el encaje del rosetón central, y hacía resaltar el hormiguero de estatuas bajo los pórticos. Se había hecho retroceder hasta las casas a los vendedores de aves que ofrecían su mercancía todas las mañanas frente a la iglesia. El cacareo de las aves que se ahogaban en las jaulas desgarraba el silencio, el agobiante silencio que acababa de sorprender al conde de Artois al salir de la galería de Mercier. Quería justamente utilizar este ejemplo porque no solamente se trata de hacer una descripción o decir Notre Dame lleva tantos años de ser construida, implica también que se puede describir la vida, que uno sienta que están ahí los vendedores, que están ahí las aves, que hay una bruma moviéndose. O sea, no es porque de repente algunos escritores de novela histórica lo hacen, que están 3 o 4 páginas describiéndote cómo era pues el monumento entonces, y pues uno diría, está bien, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está la vida? O sea, es algo que podría haberse resuelto fácilmente con una descripción más breve o incluso con un grabado. Sé que no es lo mismo que imaginarlo a través de las letras, pero cuando cortas la acción, cuando cortas la narrativa para exagerar en las descripciones, también es contraproducente. En este caso, son descripciones breves, son descripciones llenas de vida y te puedes imaginar en ese París brumoso. El segundo es de Sinué el egipcio. Está describiendo cómo es Creta. Dice: sus edificios no son grandes y formidables como los templos y palacios de los demás países, pero al construirlos se busca la comodidad y el lujo sin preocuparse del exterior. Les gusta el aire y la limpieza y sus ventanas son anchas. En las casas hay numerosas salas de baño, en cuyas pilas brota el agua caliente y fría según se quiera. Incluso en los recintos más privados, el agua a chorros limpia las cubetas, de manera que en ninguna parte he encontrado tanto lujo como en Creta. Y no solamente el caso para los nobles y los ricos, sino para todos los que viven en el puerto, donde residen los extranjeros y los obreros. Sus mujeres consagran un tiempo infinito a lavarse, depilarse y pintarse el rostro, de manera que no están nunca listas a tiempo, sino que llegan siempre tarde a las invitaciones. No siempre son puntuales, ni siquiera en las recepciones del rey, y nadie se preocupa de ello. Pero su indumentaria es de lo más sorprendente porque se visten con trajes muy ceñidos y bordados, en oro y plata que les cubren todo el cuerpo, salvo los brazos, el pecho, que quedan desnudos porque están orgullosos de su bello pecho. Escogí este fragmento porque hay una descripción clara de la ciudad,
de una ciudad que ya no existe, pero al mismo tiempo hay una relación con el presente, es decir, hay aspectos lejanos, hay aspectos que no existen y aspectos que podemos decir, la vida no ha cambiado tanto desde entonces. Y también es importante que podamos tener una relación personal o sentimental con ese pasado que estamos escribiendo y que al final, pues, en el modo que hay una conexión con, pues, del lector con ese tiempo, una conexión emocional, es que pues van a seguir leyendo o van a seguir diciendo, a lo mejor estoy viendo esto como en Creta o quiero ir a visitar esa Creta que ya siento que la conozco. Entonces es importante. Ese fue un ejemplo de Sinué el egipcio. Otro libro que también les he recomendado por ahí. Hay una reseña en el canal por si quieren verla. Y algo que funciona mucho es que el lector, bueno, que el personaje vaya descubriendo la ciudad conforme lo hace el lector. Hay dos modos de verlo. Una es que el personaje ya conozca todo y que lo describa en un proceso, en un modo posterior, como suele suceder en las memorias. Y otro es que, pues como les digo, que el personaje vaya descubriendo este mundo que le resulta diferente al mismo tiempo que el lector, y entonces pues uno se va maravillando. En este caso, un ejemplo que tengo es de Caracoles y Escamoles, un cocinero francés en tiempos de Don Porfirio. En esta escena, el cocinero francés está llegando a la Ciudad de México. Es la primera vez que la visita, entonces ver una Ciudad de México de hace más de un siglo por primera vez a los ojos de un cocinero resulta fascinante. A ver, dice: al día siguiente salí a dar un primer recorrido por la ciudad, refrescado por un viento suave que empujaba con indolencia algunas nubes solitarias. Caminé hasta llegar a la Plaza Mayor, una inmensa explanada rodeada por edificaciones coloniales que alberga el corazón de la vida política y religiosa del país. Solo el verdor de los árboles sembrados en torno al kiosco mitigaba la soledad de esa plaza, extendida sobre las ruinas de la antigua capital mexica, y en torno a la cual se desarrollaba una gran actividad. Funcionarios y visitantes entraban y salían sin cesar de las oficinas públicas ubicadas en el interior del Palacio Nacional, topándose con los feligreses que acudían a la catedral para confundirse en el flujo ininterrumpido de transeúntes, compradores y mirones. Observé con curiosidad los balcones de palacio, tratando de imaginar, detrás de las ventanas, la presencia del presidente, del que luego supe que recibía en audiencia pública, previa solicitud por escrito, los lunes y viernes de 3 a 6 de la tarde. Estuve tentado a inscribirme en el registro, pero me detuve pensando que tendría tiempo para reanudar el breve contacto establecido en Río Blanco. Antes debía prepararme para cuando llegara el momento indicado. Anduve entonces por los portales de las flores y de mercaderes, visitando distintos establecimientos sin detenerme en ninguno, aunque noté que muchos pertenecían a compatriotas, confirmando lo escuchado la noche anterior. A un lado del sombrero colorado se encontraba el Café del Cazador, donde se reunían los madrugadores para desayunar chocolate acompañado de molletes o bien con huesos y bizcochos de A5. Aproveché la oportunidad para tomar un café con leche y una rosca mientras disfrutaba el murmullo de las conversaciones en las mesas circundantes. A pesar de la hora, quedaba mucha gente sentada y, sobre todo, parecía indicar que no tenían la menor intención de abandonar su sitio hasta no apurar el último detalle de sus intricados relatos. Después del refrigerio me escurrí entre los peatones para seguir adelante y llegué hasta la plaza de Santo Domingo. Una vez ahí, me detuve un momento contemplando las fachadas de la iglesia de la antigua sede de la Inquisición. Pero pronto reclamaron mi atención los pintorescos personajes conocidos como evangelistas, que abarrotan el espacio bajo los arcos del portal. Era fácil comprender por qué estaban tan concurridos. Sentados en su escribanía, ayudaban a resolver en unos cuantos plumazos asuntos de negocios o del corazón, con igual desenvoltura, lo que me pareció admirable. Pues yo con trabajo alineaba 3 frases por escrito. Las losas bajo sus pies estaban cubiertas de confeti y las cenizas de los judas de cartón quemados la víspera por los estudiantes de la Facultad de Medicina. Aún humeaban unos cuantos pasos de un indígena que en cuclillas frente a su anafre sostenía una enorme olla de barro vidriado mientras pregonaba tamalitos de chile, de dulce y de manteca, sin dejar de atizar las brasas.
Entonces vemos un personaje que va descubriendo la ciudad, que no se detiene realmente a hacer grandes descripciones, pero que nos va antojando estos diferentes edificios coloniales, estos manjares que se va encontrando, y que al final no detiene la narrativa, sino que vemos un personaje en constante movimiento. Y eso es también, como les digo, muy importante, o sea, no detener la trama, la historia del personaje tiene la prioridad, y no solamente no hacer descripciones muy largas, sino no repetir descripciones. O sea, no tenemos que repetir la descripción de un lugar cada vez que el personaje entra o regresa, a menos de que haya sucedido algo. Si tenemos un personaje con una vida muy larga y entonces es importante que describa los cambios que van sucediendo a lo largo del tiempo, entonces sí, si no, con una descripción que hagan es suficiente. Y por último, una descripción de mi libro de Yo Díaz, justamente pues hablando de esa parte de antojar al lector. Tengo un pasaje justamente del capítulo 9 que habla un poco de la comida. O sea, se nos tiene que antojar visitar esos lugares o imaginarnos a esas personas con peinados diferentes o formas de vestir diferentes o formas de hablar que son pues sí, extravagantes algunas veces, pero que es recrearlo desde cero. Por eso les decía en otro video que era un poco como la ciencia ficción. Tenemos que partir de cero y entonces hablarle al lector como si nunca hubiera conocido México, maravillarlo con los edificios, o maravillarlo con la comida, o con la historia, con las tradiciones, con las leyendas. Y eso es algo que aporta mucho al texto y que en México tenemos mucho que poner dentro de los libros. Entonces aquí está la lectura del capítulo 9. Cuando mamá quería celebrar algo, organizaba una comilona familiar. Desde muy temprano se encerraba en la cocina durante horas, porque tú bien sabes que la alquimia de la gastronomía mexicana lleva el tiempo como ingrediente principal, al menos si quieres conseguir la sazón correcta. Con frecuencia preparaba mole, espeso, dulce y salado, profundamente oaxaqueño y el complemento perfecto para las tortillas que hacía Manuela. Pero a veces cocinaba lo que a mí más me gustaba. Era imposible ocultarlo. El contacto de la masa de maíz con el fogón despertaba cada uno de mis sentidos, al igual que el aroma de los frijoles machacados y el chorizo frito en la manteca. Para completar la tlayuda, le ponía tasajo, quesillo deshebrado y aguacate en rebanadas. También cebolla, jitomate y lechuga picada. En octubre de 1855, yo llegué a eso del mediodía con la camisa empapada en sudor amarillo, los pantalones llenos de tierra y un machete al cinto. Mi bigote era un aguacero sin forma. Me imagino la de alimañas que llevaba conmigo. De suerte no regresé con una infección en el estómago. Así que mis hermanas me llevaron a un cuarto vacío para que me bañara con el agua que habían hervido en sus ollas. No hubo manera de salvar mi ropa. Estaba llena de hoyos. Y a uno de mis botines le faltaba la suela. Entonces vemos estos ingredientes por separado que van dejándole al lector un gusto por querer probar esa tlayuda o ese mole, mientras está mezclado con la parte cotidiana de un Porfirio que viene regresando del monte, que tiene que bañarse de un modo muy particular, que su ropa pues está prácticamente inservible, y entonces se va mezclando la descripción de la situación con su forma, con su historia personal. Entonces, bueno, aquí hay 4 ejemplos para ambientar su novela histórica. Entonces piensen siempre en, si ustedes no conocieran esta historia, si ustedes no conocieran a este personaje o este mundo, ¿cómo se les podría antojar? ¿Qué es lo que los maravilló más cuando estaban haciendo la investigación? A lo mejor es el edificio, a lo mejor son las leyendas locales, a lo mejor es la forma de vestir, o cómo se confeccionaban los vestidos, o los zapatos, o cómo se maquillaban, o cómo se peinaban, o cómo hablaban, y quizás ahí vayan encontrando historias nuevas que puedan contar en su libro. Entonces, bueno, este es un video sobre la ambientación. Me encantaría saber cuáles son sus trucos, o si tienen alguna duda sobre este tema, con gusto se la resolveré en los siguientes videos. Y bueno, suscríbanse a este canal, compártanlo, denle like, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.